Capítulo 14. Elio Hernández viajó de Matamoros a la Ciudad de México un poco escéptico, pero estaba desesperado. Cuando 3 días después regresó con Constanzo, ya iniciado en el culto como lo había sido Sara, llegó poseído de una arrogante confianza y marcado con símbolos místicos en su cuerpo que fueron tallados dolorosamente en su espalda y hombros. Una vez que se conocieron, Elio quedó asombrado por Constanzo con sus conocimientos secretos y muestras de poder. Se quedó sorprendido cuando le dijo toda la historia de su familia, su ascenso y caída en el negocio de las drogas después de la muerte de Saúl. Así también, Constanzo le presentó a Salvador, y Elio entendió que además de ayudarlo con magia, lo haría también con los contactos de sus seguidores bien posicionados. Después de hablar con él, Elio prácticamente estaba pidiendo que lo llevaran a la habitación de los muertos. Podía percibir que la salvación lo esperaba dentro, incluso si no entendía las creencias de Constanzo. Entró a la habitación con los ojos vendados como era el ritual. Sintió los olores característicos. Fue llenado de licor de caña y presenció los sacrificios animales. Luego fue rayado con el cuchillo de Constanzo, no suavemente como lo había hecho con Sara, sino marcando profundas flechas sangrientas en el hombro de Elio hasta que éste gritó de dolor. Satisfecho, Constanzo dio la bienvenida a Elio al culto, mientras le explicaba una parte de los misterios que no alcanzaba a comprender. Pero Constanzo le dijo que no se preocupara, ya que Sara sería su guía espiritual, su madrina, y debía obedecerla de ahora en adelante. Después se fueron a Vips, donde Constanzo le explicó cómo protegería a su familia mágicamente y restauraría el negocio de drogas a través de rituales y hechizos. A cambio, le pidió la mitad de los beneficios, asegurándole a Elio que el negocio mejoraría tanto que estarían ganando más dinero que nunca, y si no era así, le prometió renunciar a cualquier pago. Antes de que Adolfo ordenara su segunda hamburguesa, Elio ya había accedido a todo. Se dio cuenta de que no tenía nada que perder, y sentía que Constanzo era genuino, así que le preguntó que si cuándo empezaba. Constanzo se echó a reír y le dijo que ya habían comenzado. De regreso a la frontera, no perdieron el tiempo. Martín y Adolfo comenzaron lo que sería una serie de viajes semanales a Matamoros, construyendo rápidamente una nueva rama de su religión. Constanzo le preguntó a Elio quiénes eran sus hombres de confianza, sabiendo que cualquier persona bajo las órdenes de éste serían seguramente salvaje, violento y débil. ¿Qué otra clase de persona podría servir a Elio? Y no se equivocó. Pronto 5 nuevos acólitos fueron llevados ante el padrino, todos pistoleros y traficantes que trabajaban para la familia Hernández, quienes se convirtieron en el primer núcleo de los seguidores. Más tarde, los hermanos de Elio también formarían parte. El primero de los nuevos creyentes fue Álvaro Darío de León Valdés, alias El Dubi, pistolero violento conocido por su fanfarronería y disparar en las cantinas de Matamoros. Cuando tenía 10 años, había encontrado una pistola en la cómoda de su padre y luego se había trepado a un árbol desde el que felizmente comenzó a disparar a los vecinos. Creció con un gusto por lastimar a los demás y el vicioso Dubi se encontraba fascinado por los sangrientos rituales de Palo Mayombe. Constanzo lo hizo mayordomo de la prenda. Con Dubi vino su amigo y compañero Carlos de la Llata, otro matón y vendedor de coca que trabajaba en los bares turísticos vendiendo a los estudiantes gringos gramos de $100 cortados con azúcar, talco, laxante, veneno de ratas o cualquier otra cosa que pudiera encontrar. Aurelio Chávez era el brutal capataz del rancho Santa Elena, que se convirtió en un converso deseoso de pertenecer al culto. También, entre los primeros conversos, estaba un primo homosexual de Elio, Sergio Martínez Salinas, alias La Mariposa, que había ayudado a la familia a mover cargas de droga durante la noche, y Constanzo pensó en otras actividades nocturnas que también podría realizar el afeminado. Y otro despiadado amigo de Elio completó este primer grupo, Manlio Fabio Ponce Torres, que venía de una familia adinerada y estudiaba en un colegio de Monterrey. Era delgado, inteligente y peligroso, y acostumbraba llevar una navaja que manejaba con velocidad de cobra. Le decían el gato, y Constanzo pronto le echó el ojo. Era notoriamente más inteligente que los demás, así que lo hizo superior a Elio en la jerarquía del culto. Constanzo les dijo a cada uno ofertas por separado.
apelando instintivamente a sus deseos más fundamentales. A Manlio le ofreció poder sobre la operación de la droga de la familia. Le dijo que se volvería poderoso, gobernaría a través de la manipulación, pero finalmente era poder. Le dijo que sería su capitán y solo confiaría en él cuando los demás no podían oírlos, mientras estaban en el London Pub en el centro de Matamoros. Manlio aceptó. A Chávez le ofreció la oportunidad de ser más que un simple empleado por primera vez en su vida. Como parte de la religión, se convertiría en un igual con sus empleadores, algo que nunca sería posible en otras circunstancias, así que juró hacer cualquier cosa por su padrino. La recompensa para Sergio era tener acceso a la cama de Constanzo. A Carlos le ofreció la pertenencia a una banda poderosa que nadie podría tocar. Le ofrecía su protección, tanto física como mágica. El incentivo para el Dubi fue el más básico de todos: matar y ganar dinero. Sabía que al Dubi no le importaba la santería ni los engangas, ni ningún tipo de precepto religioso. Todo lo que le importaba al joven psicópata era el dinero ilimitado y la crueldad ilimitada. Y le prometió ambos. El salón del nuevo departamento de Sara se convirtió en el cuarto de los muertos para el nuevo grupo de la frontera. Pero debido a que el enganga apestaba, Constanzo prometió crear uno para Helio, pero no podían hacerlo allí. Tendrían que hacer ceremonias limitadas hasta poder encontrar un mejor lugar. Pero para empezar, era lo que necesitaban. Durante las primeras semanas de abril, Sara y Adolfo aleccionaban a los nuevos miembros en el departamento de Sara, lo que ella llamaba sus clases. Cuando éstas finalizaron y cada uno prometió lealtad, fueron iniciados en una ceremonia a la luz de las velas y con sacrificio de animales el 15 de abril de 1988. Una vez más, Constanzo los proclamó su familia y les advirtió que su palabra era ley. La desobediencia implicaba una muerte lenta y horrible. Les dijo que la familia está antes que todo y siempre debían obedecer. Aunque la mayoría de los nuevos iniciados fueron marcados por el cuchillo de Constanzo superficialmente, el Dubi, al igual que Helio, fue rayado profundamente con marcas que parecían una flecha emplumada. Constanzo les dijo que ese símbolo les daba el poder de matar en su nueva religión. En ese momento, sus palabras les parecieron más simbólicas que literales. Los 5 recibieron un collar de cuentas, cada uno de distinto color, representando a sus orillas. Después de ser iniciados, Constanzo sacrificó 3 cabras, 3 pollos, 3 gatos y 3 tortugas para pedir protección a los dioses. Invocó a Oshosi, el favorito de los narcotraficantes, para alejar a los policías y cayó en un estado de posesión espiritual, gritando con su voz de ultratumba que él era Oshosi, que estaba dispuesto a protegerlos si seguían siendo fieles. A la luz de las velas, el rostro de Constanzo se distorsionaba con una apariencia demoníaca. Al ver ese rostro que los miraba furioso, sus seguidores y la madrina retrocedieron. Entonces, Oshosi giró a través de la habitación golpeando las velas, sumiendo todo en oscuridad. Alguien lanzó un grito asustado. A Sara le pareció que había sido Sergio. Entonces, el Dubi prendió un fósforo y encendió una vela. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Constanzo se sentó tranquilamente con las piernas cruzadas, aún poseído por Oshosi, y les dijo que ahora que habían sido rayados, había 3 reglas que debían obedecer o morirían. La primera regla era obedecer al padrino sin peros ni dudas. Sara tomaría su lugar cuando él se fuera, y ella le reportaría cualquier desobediencia, advirtiéndoles que los dioses no tienen misericordia con los infieles. La segunda regla era aceptar a los orishas, los espíritus de los muertos, y lo más importante, el poder de Candiempembe. Les advirtió que para ellos ya no había más iglesia. Los cristianos eran animales. Y finalmente, les prohibió consumir drogas. Les dijo que deberían permanecer puros o morirían. Al día siguiente de la ceremonia, Sara pasó toda la mañana limpiando su departamento, pero no pudo eliminar completamente las manchas de sangre de los animales sacrificados. Constanzo, como siempre lo hacía cuando quería convencer a otros de sus poderes, pasó la noche siguiente realizando lecturas de cartas y limpias para sus seguidores, mostrándoles su peculiar habilidad para conocer los más íntimos secretos. Y así esto no fuera suficiente para convencerlos y hacerlos creyentes,
Bastaba con la promesa de dinero y poder. Constanzo les juró que pronto construirían el enganga más malvado y poderoso que jamás se hubiera hecho, dedicado a Candiempembe, protegido por Ochosi y potenciado por la sangre de sus enemigos. Entonces serían imparables. Así que les ordenó que debían encontrar un lugar para albergar la enganga, ya que no estaba satisfecho con el departamento de Sara, demasiado pequeño y accesible a sus padres, que se horrorizarían al saber lo que pasaba tras la puerta cerrada de su hija. Elio y Chávez llevaron a Constanzo a los campos aislados del rancho Santa Elena y lo condujeron a un cobertizo descolorido sobre una losa de cemento, junto a un corral. Constanzo estaba extasiado. Les anunció que ese sería el templo, manifestando que era tal como lo había imaginado, porque las conchas se lo habían dicho. Hizo un gesto inclusivo con su brazo derecho y le preguntó a Elio, mientras lo miraba a los ojos, si sabía todo lo que podrían hacer allí. Elio negó con la cabeza. No importa, dijo para sí mismo. Este es el lugar. Al mismo tiempo que Constanzo adoctrinaba a sus seguidores en el sacrificio de animales, trabajaba con Salvador entre bastidores para restaurar el negocio de la droga de los Hernández. A mediados de abril, inmediatamente después de la ceremonia Ochosi en el departamento de Sara, agentes federales corruptos incautaron 1 tonelada de marihuana a otros traficantes y la pusieron a disposición de la familia Hernández. Constanzo había predicho la llegada de la droga, cuánto sería y cuándo debía ser entregada. Escondieron la droga en el rancho Santa Elena y Constanzo le dijo a Elio que le comprarían esa droga y que sabía quién sería el comprador, nombre que Constanzo conocía por sus contactos, pero le dijo a Elio que lo había visto en las conchas. Elio le dijo a su hermano Ovidio, quien no era muy entusiasta de dar la mitad de las ganancias, que la magia de Constanzo estaba funcionando. Solo tenía que mirar la evidencia, a lo que Ovidio tuvo que admitir que la suerte de la familia había cambiado con la llegada de Constanzo. Tan pronto como llegó, tenían más marihuana que la que habían visto en un solo lugar. El almacén del rancho estaba lleno. Mientras movían la droga al otro lado de la frontera, Sergio les contaba a sus compañeros que desde que los federales habían quemado el rancho de Oaxaca, no les había ido bien, a lo que el Dubi dijo que la suerte había cambiado gracias al padrino y su magia negra. Después de que vendieron la mercancía en Houston, la familia hizo una ganancia de $200,000. Le dieron la mitad a Constanzo como habían acordado y nadie se quejó. Adolfo le dio un bono de gratificación a Sara de $5,000 por haber llevado a Elio a la religión. Elio, a su vez, agradeció a Sara por presentarle a Adolfo y le regaló un nuevo Ford Taurus azul con un teléfono celular. Cuando Elio le entregó las llaves del coche a Sara, intentó tomarle entre sus brazos, pero Sara se alejó. Sara le dio las gracias mientras pasaba la mano sobre el coche, pensando en que Elio era un sapo que intentaba comprarla, y le dijo que como la madrina, ella no podía estar con él. Le pertenecía a Constanzo. Se fueron a dar una vuelta en el coche nuevo, y mientras Sara iba hablando con una amiga por el teléfono celular, Elio pensaba furioso que tendría que hablar con el padrino. Seguro entendería sus necesidades, pero lo haría después, ya que el negocio estuviera afianzado. En las 5 semanas siguientes, bajo las instrucciones de Constanzo, Elio traficó varias cargas más de marihuana y cocaína, obtenidas a través de los federales o de otros traficantes de Matamoros, todo bendecido por los oscuros rituales de protección de Constanzo. Elio siguió todas sus órdenes. Para entonces, Constanzo ya estaba tomando el control de la familia Hernández y había llegado el momento también de que se ocupara de los traficantes rivales. A finales de mayo, les explicó que aunque habían perdido su fuente de drogas a través de Saúl, había otras puertas abiertas para la familia. Les preguntó, ¿por qué tener que pagar por las drogas a otros traficantes cuando podemos darles plomo? Preguntó Elio. Constanzo lo recompensó con una helada sonrisa. Estaban listos para su primera estafa y su primer asesinato. Moisés Castillo trabajaba en el campo bajo la inclemencia del calor de finales de mayo. A sus 52 años ya se sentía demasiado viejo para ese trabajo agotador. Se había mudado a Houston desde Matamoros 7 años antes, decidido a escapar de ser solo un campesino. Sus 12 hijos, ya todos mayores, lo habían alcanzado en la gran ciudad con sus promesas de futuro
y ahora tenía 29 nietos. Él mismo decía que había logrado llegar a la clase media. Pero su padre, ya viejo, de nombre Hidalgo, aún vivía en Matamoros y seguía como campesino, cultivando el suelo junto al Río Grande. Todavía usaba sombrero de paja, pantalones y camisa de manta que los campesinos mexicanos han usado por generaciones. Hidalgo Castillo decía que el día que dejara de plantar, lo plantarían a él en el suelo. Cada año, Moisés iba una temporada a Matamoros a ayudar a su padre. No podía decirle que no, pero desafortunadamente para él tampoco pudo decir que no a los traficantes. Todos los agricultores que tienen tierras cerca del Río Grande saben que hay una forma de ganar mucho dinero por poco esfuerzo. La tierra de Hidalgo tenía una perfecta ubicación para transportar droga durante la noche. Muchos traficantes estaban dispuestos a pagar de $1,000 a $2,000 por viaje, y Moisés, sin decirle a su padre, estaba contento de hacerlo. Todo lo que tenía que hacer era dejar que los traficantes escondieran la droga en sus tierras durante unos días y que se la llevaran cuando llegara el momento de venderla. Ese año había muchos traficantes nuevos en la ciudad y estaban ansiosos por hacer uso de la granja de Castillo. Moisés no tenía mal corazón y trataba de racionalizar su trato con los traficantes, pensando que realmente no estaba lastimando a nadie. También era la única manera en que él podía permitirse dejar el trabajo de construcción en Houston y venir a ayudar a su padre. Todo el mundo sabía que había mucho movimiento de drogas en el rancho Santa Elena y que los Hernández estaban haciendo una fortuna. Así que Moisés pensó que él también podría hacer algo de dinero, no solo para él, también para su familia, su padre, para la universidad de sus nietos. El 28 de mayo de 1988, Moisés había resguardado por varios días unos 300 kilos de marihuana, pertenecientes a un pequeño traficante de Matamoros llamado Héctor de la Fuente. Moisés lo conocía desde hacía tiempo y se tenían confianza. Mientras trabajaba bajo el sol de la tarde, Moisés echó una mirada nerviosa a la pequeña choza donde guardaron la droga. Sabía que no tenía de qué preocuparse, pero algo lo inquietaba. De la Fuente le había dicho que esa noche cruzaría las drogas, lo que era un alivio. Comenzó a caer la tarde y Moisés podía ver halcones y zopilotes volando en lo alto de las colinas, unas pocas millas más al oeste. Se fijó en el camino de tierra que conducía a la pequeña granja de su padre y vio que se venía una camioneta. Supuso que sería de la Fuente y se acercó para saludarlo. Pero cuando se paró frente a él, Moisés notó que la camioneta estaba llena de hombres extraños, pero al principio no sospechó nada. No vio las armas escondidas que traían los 5 hombres que bajaron de la camioneta, y saludó a De la Fuente cuando bajó de la camioneta con sus botas negras de piel de serpiente bajo sus pantalones negros. Su sonrisa de saludo se desvaneció cuando vio la expresión de terror en la cara de la Fuente, y se dio cuenta de que sus manos estaban atadas con cinta adhesiva gris. De repente, le temblaron las piernas. Pensó en correr, pero lo rodearon los hombres armados. Solo uno de los hombres sonreía, uno de piel clara y cabello castaño cortado a la moda, y totalmente vestido de blanco, con 4 collares de cuentas y oro alrededor de su cuello, haciéndolo sonar mientras caminaba. En la sonrisa del hombre no había calidez, solo malicia. —¿Quién eres tú? —preguntó Moisés con los ojos fijos en el hombre. —El diablo, y vengo por tu alma —le dijo Constanzo. El fin de Moisés vino de 2 partes fuera de su control. Primero, había aceptado ayudar a un traficante que no tenía protección de la policía u otros mafiosos, dejándolo vulnerable. Y en segundo lugar, la granja de su padre era vecina a la casa del capataz del rancho Santa Elena, Aurelio Chávez. Chávez, como los demás nuevos iniciados, estaba ansioso por aportar su parte en el nuevo culto. Le habían dicho que estuviera a la casa de desconocidos que trasladaran drogas, cualquier tipo de actividad furtiva que pareciera sospechosa. El capataz se había pasado cada noche peinando las carreteras a oscuras, buscando señales. Dormía solo 1 o 2 horas y no encontró nada. Pero un día, de finales de mayo, después de regresar de su infructuosa vigilancia, oyó a lo lejos la camioneta de la Fuente. Salió a ver, y prácticamente en su patio trasero, vio un camión cargado de droga descargando en la granja de Castillo. Al día siguiente, se lo dijo a su padrino.
Secuestrar esa tarde al desprevenido de la fuente El Matamoros fue algo sencillo. Los hombres de Helio lo obligaron a subir a una camioneta y que los llevara a su escondite. Todos, excepto Sara, estaban ese día. Martín, Sergio, Duby, Manlio y Chávez, listos para el primer golpe de la banda. Constanzo les dijo que llevaran palas, a lo que todos intercambiaron miradas, preguntándose si desenterrarían algo, o quizás enterrarlo. Mientras uno de los hombres mantenían encañonados con las armas a De la Fuente y Castillo, los otros cargaron rápidamente la marihuana en la caja de la camioneta. Ellos solo tendrían que moverse una corta distancia para esconderla en el rancho Santa Elena. Después de que dejaron la droga en el rancho, llevaron a sus prisioneros al ejido Morelos. «Aquí será», les dijo Constanzo mientras miraba el lugar con aprobación. Más tarde, a la luz de la luna, Constanzo murmuraba oraciones bantúes mientras cortaba ramas de los árboles. Serían los palos para su enganga, que apaciguaría con sangre humana. Constanzo llamó a sus seguidores y todos se pusieron de pie frente a Castillo y De la Fuente. Entonces, Constanzo pidió una pistola y Helio le entregó una 9 milímetros con silenciador. Comprobó metódicamente la revista, miró distraídamente por el cañón y luego dejó que la pistola oscilara en sus manos. Cuando levantó la vista, todos tenían la mirada fija en la pistola. «¿Son buenos cristianos?», les preguntó Constanzo a sus prisioneros con voz suave. De la Fuente se quedó mirando el cañón de la pistola y no dijo nada. Constanzo repitió la pregunta con voz suave y tranquila. Los labios de Castillo temblaron y susurró: «Sí, soy cristiano». Mirando a sus seguidores, Constanzo les dijo: «¿No les dije que todos los cristianos son animales?». Luego extendió la mano y con 2 rápidos estallidos de su arma silenciada, disparó a ambos hombres en la cabeza. Mientras sus cráneos estallaban y sus cuerpos sin vida caían al suelo, Constanzo dijo serenamente: «Sacrificamos animales». Sus seguidores, incluso Helio, se quedaron paralizados. Alguien vomitó. Todos habían adivinado que los 2 hombres iban a ser asesinados. Era comprensible. Pero para estos jóvenes narcotraficantes, la violencia y la ira siempre habían sido inseparables. Si en un arranque violento matabas a alguien sin pensarlo con los puños, cuchillos o algún arma, solo después caías en cuenta. Pero esto había sido diferente. Había sido un asesinato frío, sin emoción. Constanzo los había matado con una sonrisa. Lo había disfrutado. Uno de los cuerpos todavía temblaba espasmódicamente. Con una mirada aburrida, Constanzo le dio otro disparo en la cabeza. Uno de los seguidores hizo un sonido amordazado y Constanzo les lanzó una mirada aguda. Entonces, Constanzo les dijo: «Los maté para que todos ustedes aprendan». «¿Aprender qué, padrino?», preguntó el Duby, que de todos los seguidores parecía el más ansioso por aprender la forma de pensar de Constanzo. Constanzo sonrió y le dijo: «A acostumbrarse a esto. Ahora cabe en un agujero para ellos. Hora de irse». Duby y Sergio cogieron las palas de la camioneta y se pusieron a trabajar. Duby con alegría y Sergio pálido y sudoroso. Los demás miraban con incertidumbre. Helio estaba particularmente preocupado. Eso no era parte del trato que había hecho con Constanzo. Esos 2 hombres no eran nadie, no estaban armados y no tenían protección para haber representado una amenaza para la familia Hernández. Incluso Helio conocía a Moisés. No había razón para que Constanzo los hubiera matado. Podrían haber tomado la droga impunemente, sin temer ninguna represalia. Entonces, ¿por qué lo había hecho? Y solo se le ocurrió una respuesta. Lo hizo porque quería. Helio apartó los ojos de los cuerpos y miró a Constanzo con una nueva sensación de asombro, miedo y, a pesar del malestar que sentía, admiración. La tierra estaba dura, haciendo que los excavadores se esforzaran en la tarea. Se dieron por vencidos al cavar una profundidad de unos 4 pies. Arrojaron los cuerpos al hoyo sin más ceremonia. Un año más tarde, cuando los policías desenterraron los cuerpos del rancho Santa Elena, en un inicio no relacionarían estos 2 cuerpos enterrados en un terreno cercano porque no encajaban con el patrón, ya que no hubo mutilación, no le retiraron órganos ni había señales de ningún ritual extraño,
como en todos los demás cuerpos encontrados después. Sin embargo, había una explicación. Para los conocedores de Palo Mayombe, ningún ritual podría haberse realizado esa noche porque la luna se encontraba en fase menguante, y no se puede invocar la magia a menos que la luna se encuentre creciendo. Para Adolfo, simplemente era necesario matar a los traficantes y robarles su droga antes de que de la fuente se las llevara esa noche. «Esta vez simplemente los matamos», les dijo Constanzo a sus seguidores. Miró a cada uno a los ojos y supo que pronto todos ellos se sentirían como él lo hizo, por encima de la ley, intocable y superior, y como los hizo partícipes del asesinato, sabía que los había hecho cómplices y les serían leales por miedo. Por fin, estaba consiguiendo lo que tanto quería. Ya tenía su propio templo y seguidores, y había aprendido la lección más oscura de todas. Sabía que podía matar para controlar a los vivos, y le gustaba demasiado. «La próxima vez mataremos en un ritual. Ya estaremos protegidos para siempre», les dijo el padrino.